Último jueves de cada mes, el abogado responde y hoy en nuestro estudio presente Ángel Muñoz Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es el abogado experto en temas laborales de Cobo Serrano, al que le vamos a preguntar por el tema que hemos escogido y que tiene que ver con las consecuencias que se derivan de la existencia de un accidente de trabajo, tanto para el trabajador como para la empresa, prestaciones a las que tiene derecho el trabajador, pensiones o indemnizaciones y las posibles responsabilidades en las que puede incurrir la empresa con un siniestro de este tipo. Por tanto, primera cuestión que surge, abogado, es ¿cuándo nos encontramos verdaderamente ante un accidente de trabajo? Pues bien, mire, esto es una cuestión fundamental, ya que aunque pueda parecer evidente los supuestos en los que nos encontramos ante un accidente de trabajo, realmente en la práctica no siempre es así. No siempre están tan claros los supuestos en los que podemos considerar que el origen del accidente es laboral o no laboral, y además también depende del régimen de seguridad social en la que se encuentre de alta el trabajador accidentado, puesto que no es lo mismo un trabajador por cuenta ajena que un trabajador autónomo. En el régimen general se considera que es accidente de trabajo toda lesión que sufre el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que desarrolla por cuenta ajena. Por tanto, aquí se incluyen no solo los accidentes que se producen en el centro de trabajo en horario laboral, algo que evidentemente tendrá consideración de accidente de trabajo, sino también aquellos otros que se producen fuera del centro de trabajo, tanto los que se producen al ir o al volver del trabajo, el conocido como accidente in itinere, y también aquellos que se producen incluso en el domicilio del trabajador siempre que haya una relación de causalidad, siempre que podamos acreditar que efectivamente el accidente se produce como consecuencia de la relación laboral. El ejemplo típico que se produce en estos casos es aquellos trabajadores que sufren, por ejemplo, un infarto y luego se acredita que el origen del mismo tiene la relación laboral, el estrés que sufre en la relación laboral. Entonces, en este caso es cuando nos encontraríamos ante un accidente, y es fundamental determinar el origen de la contingencia, puesto que depende de tanto los requisitos de acceso a las prestaciones como las posibles indemnizaciones, dependen de si el accidente es laboral o no laboral. Por tanto, es importante que se determine cuál es el origen de la contingencia. Por contra, cuando estamos hablando de un trabajador autónomo, un trabajador por cuenta propia, este trabajador por cuenta propia, para que pueda tener un accidente de trabajo, el primer requisito es que tenga cubierta esa contingencia. Cuando un señor se da de alta en autónomos, tiene la posibilidad de no cotizar por accidentes, cotizar un poquito menos a Seguridad Social, y entonces en ese caso, lógicamente, aunque tenga un accidente desarrollando su actividad, pues no va a tener la consideración de accidente de trabajo. No es que este señor se quede sin ningún tipo de cobertura, la diferencia es que el tratamiento que se le va a dar va a ser como si fuera una enfermedad común o accidente no laboral. Los trabajadores autónomos, además, queremos destacar que no pueden tener accidentes cuando se desplazan de su domicilio al centro de trabajo y viceversa. Expresamente se excluye esta posibilidad. Por tanto, no siempre está tan claro cuando nos encontramos ante un accidente laboral o no laboral, ya que depende de varios factores, pero sí que es muy importante, y sobre todo para el trabajador, que por ser mucho más beneficioso, que se determine que el origen de la contingencia es como accidente laboral. ¿Diferencias sustanciales entre que el accidente haya sido considerado o no laboral? Pues las diferencias son muy importantes, porque más allá de las posibles indemnizaciones o recargos que solamente se pueden obtener cuando estamos ante un accidente de trabajo, los requisitos, las condiciones que se tiene que cumplir por el trabajador para acceder a estas prestaciones, los años cotizados a Seguridad Social y también el importe, la cantidad líquida que va a percibir el trabajador por una prestación derivada de un accidente o de un accidente no laboral, varía dependiendo del origen de la contingencia. Cuando es un trabajador que sufre una incapacidad temporal, consecuencia de un accidente, un trabajador que está 2 meses de baja, pues la diferencia es mínima, porque si es accidente cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente, y cuando es un accidente no laboral, pues según el convenio, pero hay días que cobra el 60% y a partir del 20 es el 75%. Por tanto, en esos supuestos de una baja médica temporal no tiene mayor importancia. El problema se plantea cuando estamos ante un accidente que da lugar a una incapacidad permanente. En estos supuestos es muy importante la diferenciación, puesto que si se trata de un accidente no se necesita tener cotizados unos años mínimos a Seguridad Social. Un trabajador comienza a trabajar el día 1 de diciembre, tiene un accidente, pues solamente con un día de cotización ya tendría derecho a una prestación. Sin embargo, cuando es un accidente no laboral se exige un periodo de carencia, es decir, haber cotizado un número mínimo de años a
Seguridad Social. Ese número mínimo de años depende. Por ejemplo, si es un trabajador que tenga menos de 31 años, el hecho causante, el accidente, se produce cuando tiene 25, tiene que haber cotizado como mínimo un tercio del tiempo transcurrido entre los 16 a los 25. En este caso, como han transcurrido 9 años, tiene que tener como mínimo cotizado un tercio, es decir, 3 años. Por tanto, es importante, puesto que ese periodo de carencia da lugar a la posibilidad de obtener la prestación. Y luego también el importe a percibir. Cuando es un accidente de trabajo, pues el importe se calcula, la base reguladora, que es lo que determina el importe a percibir, se calcula en función del salario realmente percibido el último año. Mientras que cuando estamos ante un accidente no laboral, se tienen en cuenta más periodo cotizado, es decir, se tienen en cuenta los últimos 8 años, de tal manera que siempre, habitualmente, normalmente es mucho más favorable para el trabajador el salario del último año que tener que coger los 8 anteriores, que incluso nos podemos encontrar con supuestos en los cuales no ha estado trabajando, se tienen que completar las lagunas con la base mínima de cotización y por tanto da lugar a una base reguladora inferior. Por tanto, es fundamental la diferenciación para el acceso a las prestaciones que pudieran corresponder como consecuencia de la contingencia sufrida. Y abogado, ¿nos puede dar algunos ejemplos de cuáles son los grados de incapacidad que se pueden originar tras este accidente con las correspondientes percepciones? Una vez que se produce el accidente, si éste ha generado lesiones definitivas que no son susceptibles de recuperación a corto plazo, es el Instituto Nacional de Seguridad Social, a través del equipo de valoración de incapacidades, quien determina el grado de incapacidad. Existen 3 fundamentalmente. Lo que sería la incapacidad permanente total para la profesión habitual. En estos supuestos se da lugar a una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora hasta que el accidentado cumpla 55 años. En este momento automáticamente se incrementa al 75% y se tiene derecho a esta pensión cuando el trabajador, por las secuelas sufridas por el accidente, no puede desarrollar las principales o fundamentales tareas de su profesión habitual, pero sí que puede realizar otras distintas. Por tanto, en principio, esta pensión es compatible con realizar otro trabajo siempre que no sea el mismo trabajo que dio lugar a la incapacidad. Como segundo grado podríamos encontrar la incapacidad permanente absoluta, que ésta da lugar a una pensión del 100% de la incapacidad, y se produce cuando el trabajador ya no puede realizar sus tareas fundamentales, sino que no se puede dedicar a ningún tipo de profesión u oficio. Y en tercer lugar estaría la gran invalidez, que es la incapacidad permanente absoluta, pero que además las lesiones son tan importantes que hacen que el accidentado precise ayuda de una tercera persona para las actividades más cotidianas y elementales de la vida diaria. En este supuesto, el trabajador tendrá derecho a un incremento de la pensión hasta el 130%, como consecuencia de la necesidad de tener que contar con esa tercera persona. Se supone que ese complemento está destinado a abonar los gastos que eso le genera. Tanto la incapacidad absoluta como la gran invalidez con carácter general son incompatibles con desarrollar un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, si bien hay supuestos concretos en los que se permite esa compatibilidad. Si algún trabajador se encuentra en estas situaciones, lo que debe de hacer es solicitar esa compatibilidad al Instituto Nacional de la Seguridad Social, puesto que se tiene en cuenta cada caso concreto, siempre que el trabajo que vaya a desarrollar no perjudique la situación física del inválido y por el contrario le permita o facilite su integración social. Por parte de la Seguridad Social se podrá declarar su compatibilidad y en ese caso podrá seguir percibiendo la pensión y podrá además trabajar por cuenta ajena. Estas pensiones en principio son vitalicias, si bien hay que tener en cuenta que, sobre todo en lo que es la incapacidad permanente y en casos la absoluta, en la gran invalidez por desgracia suele ser menos habitual, pero puede darse el caso de que se produzca la recuperación del trabajador accidentado. Entonces cada cierto tiempo se proponen revisiones que podrá dar lugar o bien a la alta total si era una incapacidad permanente total o que pase de una absoluta a una total. Eso cada cierto tiempo la Seguridad Social podrá establecer revisiones de estas pensiones. Nos ponemos en el peor de los supuestos y ya estamos casi fuera de tiempo. Si el accidente sufrido se considera como no laboral y encima el accidentado no tiene cotizado los años suficientes para obtener una pensión de incapacidad, ¿a qué atenernos? Pues es una de las situaciones que por desgracia se producen habitualmente, sobre todo contra trabajadores jóvenes que tienen un accidente de tráfico, que han cotizado poco tiempo. En estos supuestos no se puede hacer nada más. Es decir, si no tengo periodo de cotización suficiente para acceder a una prestación, la única posibilidad que hay es solicitar una prestación no contributiva,
que depende de cada comunidad autónoma, es decir, el organismo correspondiente a la que hay que solicitar y se encarga de su concesión en la comunidad autónoma, y que viene establecida de una manera concreta. Para el año 2014, la pensión no contributiva es de 5.122 euros al año, y en caso de que la incapacidad dé lugar a la necesidad de concurrencia de una tercera persona, pues se podrá incrementar en un 50%. Además de las prestaciones que hemos mencionado, en caso de accidente de trabajo, ¿el trabajador tendría derecho a percibir alguna otra indemnización? Cuando se produce un accidente de trabajo que dé lugar a una incapacidad permanente, pueden generarse una serie de indemnizaciones que son compatibles con las prestaciones por incapacidad permanente total y absoluta que hemos comentado anteriormente. La primera que nos podemos encontrar es una indemnización directa que se establece por convenio colectivo, el convenio colectivo de aplicación a la empresa. Hay convenios, no todos. Hay convenios que no lo establecen, aunque sí en su mayoría, que establecen que para el supuesto de que un trabajador tenga un accidente de trabajo y dé lugar a una incapacidad permanente total o absoluta, pues recibirá una determinada indemnización. Por ejemplo, en el convenio colectivo de industria siderurgia de Ciudad Real, pues la pensión que se establece, la indemnización que establece para en el 2014 para aquellos supuestos de incapacidad permanente como consecuencia de accidente es de 34.200 euros. Esa es una indemnización directa. La empresa tiene la obligación de tener suscrito un seguro de convenio con una entidad aseguradora, por el mero hecho de, independientemente de cuáles son las lesiones, por el mero hecho de obtener la incapacidad permanente, pues ya tendría derecho a esta indemnización. Además de la anterior, se puede solicitar una indemnización adicional si se considera que el accidente se produce consecuencia de un incumplimiento contractual de la empresa. Se le puede exigir la responsabilidad civil a la empresa para que satisfaga los daños y perjuicios causados por un incumplimiento contractual. Esta responsabilidad ya no es directa, hay que presentar una demanda, se tiene que acreditar que efectivamente ha habido algún tipo de incumplimiento contractual por parte de la empresa, o bien en materia de seguridad, o bien que haya cometido algún otro tipo de negligencia que dé lugar al accidente sufrido, y entonces en ese caso el trabajador sí que puede solicitar la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia de ese incumplimiento. Aquí ya no es una cuantía fija, se determina por cada órgano jurisdiccional, si bien se sigue habitualmente, se aplica la tabla establecida como criterio valorador para los daños y perjuicios causados en accidente de circulación, y queremos destacar también que no es solamente tiene derecho a que se le indemnice por los perjuicios personales. Si, por ejemplo, este accidente es tan grave que el trabajador pues está en una silla de ruedas, pues podrá solicitar también todos los gastos que le ocasione adaptar la vivienda a su nueva situación. Por tanto, también alcanzaría una indemnización por los daños materiales. Como tercera posibilidad, en caso de que el empresario incumpliera una norma concreta de prevención de riesgos laborales, una norma concreta, no haya realizado la formación del trabajador, no haya dado equipos de protección, no haya instalado una línea de vida, es decir, una actuación concreta, por parte de la inspección se puede considerar que si ese accidente viene originado por un incumplimiento en materia de prevención, pues que la empresa se tenga que hacer cargo del 30% de todas las prestaciones que se deriven como consecuencia de este accidente. En ese caso se incrementaría, una vez que la empresa abonara ese recargo, se incrementaría la pensión del accidentado pues en el 30 o en el 50% que por parte de la inspección se determinase que es el recargo aplicable a la empresa. En este sentido, ya para terminar, quiero señalar la importancia que tiene para la empresa, no solo algo ya que tiene que resultar evidente, es decir, que todos los trabajadores de la empresa tienen que estar de alta en seguridad social, sino que también la empresa tiene que ser muy consciente, porque en esta época de crisis son numerosos los supuestos en los que nos encontramos, o bien que son trabajadores que están realizando una determinada función y cobran por otra inferior, pues se actúa como jefe de taller y tiene una nómina de peón, por tanto está haciendo una infracotización, o incluso los supuestos de trabajadores que tienen contrato a tiempo parcial y luego están trabajando la jornada completa. Las empresas tienen que ser muy conscientes de los riesgos que esto supone, puesto que en caso de que se produzca un accidente, si luego se determina que ha habido esa infracotización, el trabajador no puede verse perjudicado. La Seguridad Social le va a abonar las prestaciones que correspondan conforme a la cotización adecuada, pero todas esas diferencias económicas que tenga que pagar la Seguridad Social se la van a imputar directamente a la empresa, igual que el recargo de prestaciones. La crisis hace que las empresas pues no tengan, sobre todo la pequeña empresa, no renueve sus conciertos con el servicio de prevención ajeno, no cumpla con sus obligaciones en materia de reconocimientos médicos, formación o información a los trabajadores. Pues un accidente
que tenga su origen en una infracción de este tipo puede dar lugar a un recargo de prestaciones, además de las indemnizaciones por responsabilidad civil que estábamos hablando, y esa indemnización a la que pueda ser condenada la empresa pues puede poner en grave riesgo su viabilidad futura, ya que no es la primera ocasión en la cual una pequeña empresa pues tiene que incluso cesar en su actividad al no poder hacer frente a estas importantes indemnizaciones que se generan como consecuencia de un accidente de trabajo. Trabajadores y empresas saben a lo que atenerse y más vale prevenir que curar, pero las cifras hablan y lamentablemente la siniestralidad laboral sigue siendo una lacra de nuestro tiempo que denuncian sobre todo sindicatos, pero bueno, pues contra la que también están trabajando mucho las mutuas y empresas de prevención de riesgos laborales. Abogado don Ángel Muñoz Rodríguez, gracias por estar con nosotros, gracias por supuesto también al bufete de Cobos Serrano. Muchas gracias a vosotros.